les estaba diciendo, el Ministerio de Dios está aquí, cumple 7 años y queremos festejarlo el día lunes, lo vamos a estar festejando y queremos invitarlos a todos ustedes, para los que no sabían, para los que se enteran, para los que nunca fueron, para los que fueron o dejaron de ir, o para los que quizás están dudando si ir o no ir. Les cuento que el ministerio cumple 7 años y que va a ser una bendición que usted pueda acercarse a festejar junto con nosotros, junto con los pastores Jessica Acevedo y Gastón Rey. En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios por este día, le damos gracias por este tiempo que compartimos. Bendecimos la vida de cada uno de los hermanos de la iglesia, de cada uno de los oyentes de este programa, de cada uno de los que comparte y trabaja ahí en la obra de Dios, cada uno de los que dedica su tiempo para estar trabajando, para que cada cosa se lleve adelante. En el nombre de Jesús, le mando saludos a mi suegro Beto, que nos está escuchando también. Gloria a Dios, gracias por la vida de Beto, la vida de Rosa, la vida de cada uno de sus hijos. Así que Dios es bueno porque Dios es el que cambia las vidas, el que transforma las vidas de las personas, el que nos da nuevas oportunidades día a día para poder compartir su palabra, para poder ser mejores de lo que fuimos, para poder arrepentirnos, para poder entender cosas que quizás hasta este tiempo no habíamos entendido, y para poder más que nada sanar nuestros corazones, para poder ser mejores personas y para poder tener un corazón agradable delante de Dios. Así que damos gracias a Dios una vez más y voy a pasar a compartirles la palabra que tengo preparada, porque no sé qué va a pasar con la transmisión, si va bien o no. Así que les voy a compartir la palabra que Dios me estuvo dando en esta semana y quiero compartirla con ustedes. Es una palabra que se encuentra en el libro de Génesis 25. Génesis 25. Amén. Ahí le manda saludos Yasmín, a Rosa, a Beto. Gloria a Dios, qué bendición. Así que le voy a compartir esta palabra que se encuentra en Génesis 25, 27, de ahí en adelante. Y la palabra dice, es una palabra muy conocida, una historia muy conocida. Dice, cuenta la historia, ¿no? Sobre Isaac, ¿no? Que él tiene 2 hijos. Él no podía tener hijos y le clamó a Dios junto a su esposa. Él le clamó y Dios le dijo que tendría 2 hijos que serían mellizos, pero le dijo que estos hijos serían enemigos, ¿no? Y que serían 2 pueblos divididos, y le dijo que el menor, que el mayor serviría al menor, ¿no? Y a partir del versículo 27 cuenta y dice, y crecieron los 2 niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Hasta ahí no nos cuenta, nos introduce en lo primero de esta historia, ¿no? Y nos dice que estos 2 niños nacieron, ¿no? Y que uno fue diestro en la casa, uno era un hábil cazador, era un hombre de campo, era un hombre que se ocupaba de estar en el campo, de estar cazando, era un hombre que seguramente cuando salía a cazar no dormía en su casa, sino que dormía en cualquier lado o dormía en el campo, ¿no? Un hombre que estaba habituado a la vida dura, ¿no? A una vida más rústica, era un hombre que estaba preparado para esta vida, era un hombre fuerte y se dedicaba a esto que le gustaba, ¿no? Que era cazar. Y nos dice que el otro hombre, el otro hermano, el menor, a él le gustaba estar en la tienda, estar en el campamento, estar ahí en la sociedad, ¿no? En la que se vivía, y nos dice que era un hombre quieto, que era un hombre tranquilo, que era un hombre que ciertamente se tomaba el tiempo para observar, porque él tenía el tiempo, ¿no? De estar ahí observando, de estar viendo cómo era la vida en la sociedad, cómo era la vida que vivían, cómo se administraba, ¿no? La vida y el trabajo de todo lo que su padre tenía. Ciertamente el primogénito no, era un hombre cazador, y esto le agradaba al padre, esto le agradaba a su padre, ¿no? Esto le agradaba a Isaac. Él amaba más a Esaú porque Esaú era cazador, y él lo amaba porque
porque Isaac comía de lo que su hijo traía, comía de lo que su hijo cazaba, y esto le agradaba a él, y esto producía que él lo amara más a su hijo. En cambio, Rebeca, la madre, amaba más a Jacob, seguramente porque Jacob pasaba tiempo con ella, ¿no? La madre se encontraba en la casa ahí, y su hijo, que estaba de constante, de continuo ahí, pasaría más tiempo con ella, compartiría más con ella. Quizás uno recuerda, ¿no? Cuando el padre trabaja, y cuando uno era niño y pasaba tiempo en su casa con su madre veía las novelas y uno estaba ahí con la madre. Yo tengo esos recuerdos, y tomando mate, y yo aprendí ciertamente muchas cosas de mi madre, aprendí a cocinar, ella me enseñó muchas cosas que son importantes, ¿no? Que son las cosas que hace una mujer, pero que es importante que todo hombre sepa hacerlo, como coser la ropa, como arreglar cosas. Uno siempre aprende mucho de la madre si pasa tiempo con ella, ¿no? Si la madre está en casa, si su madre es una ama de casa y no tiene que salir a trabajar, uno aprende muchas cosas de esa mujer, y esta mujer amaba a su hijo, que estaba allí en la casa y que pasaba más tiempo con ella, mientras que el padre amaba más al que le traía el alimento, amaba más al que era un cazador, amaba más a aquel que traía ciertamente lo que a él le agradaba comer, ¿no? Y dice en el versículo 29, dice: y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado por nombre Edom. Edom significa rojo, y el guiso dice que era rojo, por eso fue llamado de ese nombre. En el versículo 31 dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Aquí le pide que le venda su primogenitura, ¿no? Porque primogenitura significa que era el primogénito, que era el primer hijo de esta mujer y de este hombre, de Isaac y de Rebeca. Ellos eran gemelos, eran mellizos. No, mellizos no, eran gemelos. Pero uno era más grande, porque más grande era el que salió primero del vientre, y el otro sale con una diferencia quizás de segundos, de minutos, pero el que sale primero es más grande, y este es el primogénito. Y en este tiempo, y en las sociedades antiguas, y en lo que cuenta la Biblia, el hijo primero, el primogénito, tenía derecho a acceder a muchos beneficios, a muchas bendiciones, que el segundo hijo no, ni que el tercero, ni que ningún otro. Los beneficios que tenía el primogénito eran demasiados. El primogénito era el que heredaba una doble porción de las riquezas que el padre tenía. El primogénito era el que heredaba el liderazgo en el patriarcado, porque esto era un patriarcado, era todo gobernado por un padre, ¿no? Por una cabeza. Y ciertamente el hijo primero, el primogénito, era quien heredaba todo eso que el padre le daba, ¿no? Y entonces fíjense qué importante que era esta bendición, ¿no? De la primogenitura, porque era determinante sobre la vida de Esaú que él fuera el primogénito, porque era una bendición muy grande y muy importante que había sobre él. Era una bendición abundante que iba a llevar a lo largo de su vida, ¿no? A lo largo de todos sus años, a lo largo de todos sus días. Él iba a ser quien iba a administrar los bienes que su padre dejaría, y su padre era un gran patriarca y tenía muchos bienes, y ya había recibido Abraham la promesa de que de él serían grandes naciones, y ellos caminaban bajo la promesa de su padre, de su abuelo Abraham, de que serían grandes naciones, y estos eran hombres llamados a hacer grandes cosas, a formar grandes sociedades, a formar grandes familias, a formar futuros imperios en la tierra y en la Mesopotamia, que fue donde ellos habitaron, en esa tierra que era una tierra bendecida, una tierra de cultivo, una tierra rodeada por ríos, donde todo lo que ellos cultivaban crecía, y donde había gran actividad de pastoreo, donde había alimento para los animales para que vivieran. Y él heredaría todo esto. Fíjense qué importante, él sería el primer hijo, entonces la bendición vendría primero sobre él, y él tendría el poder y la autoridad sobre toda la familia, sobre todos sus hermanos menores. Él sería el que estaría por arriba de todo. Esto era la bendición que recibía el primogénito, y una doble porción de bienes. Si bien los demás hermanos recibían una parte, nunca tenían el liderazgo de esa familia, nunca iban a tener el liderazgo. Sí recibían lo suyo, sí recibían una porción de bien, pero siempre iban a estar por debajo de este primero.
Y esta era la bendición que tenía Esaú, esta era la bendición que Dios le había dado. Y ciertamente él llega ese día y Jacob dice que estaba haciendo un guiso que había cocinado, y él llega cansado, dice en el versículo 30, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso, pues estoy muy cansado. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y el otro hermano que siempre había querido recibir, que yo creo que siempre había anhelado, ¿no? Porque él estaba ahí en la tienda y veía cómo era el manejo y veía cómo era todo y aprendía cómo era la vida ahí en el campamento, la vida de administrar, ¿no? Los bienes del padre, los bienes, el trabajo, seguramente cómo cada uno trabajaba y cumplía con un rol diferente y lo que hacía, la actividad que realizaba cada uno, él la veía al estar quieto ahí, porque a mí Dios me mostraba esto y me decía que quizás muchas veces no logramos ver ni aprender de las cosas porque estamos en demasiadas actividades, o quizá nuestro problema es que hablamos demasiado. Muchas veces hablamos o respondemos o decimos lo primero que se nos viene a la mente, lo primero que se nos viene a la boca, y vemos como hay mucha gente que quizás habla y habla y habla por hablar, y cada vez que hablamos vamos empeorando la situación, cada vez que hablamos vamos empeorando aquello que estábamos haciendo. Y vemos cómo simplemente se habla por hablar y no trae resultado de nada. Ni siquiera escuchamos, simplemente estamos hablando, contestando, simplemente por no quedarnos callados, simplemente por no pasar desapercibidos, ¿no? Simplemente por emitir un sonido, por decir algo, hablamos y decimos cualquier cosa. En cambio, este Jacob era un hombre que era tranquilo, que observaba, que estaba ahí en la carpa, en el campamento observando. No era un hombre que hablaba a la ligera. Y este hombre esperó el momento oportuno para él poder hacerse de la bendición que él tanto anhelaba, ¿no? Esperó el momento de debilidad que tenía su hermano Esaú. Y dice que Esaú llegó cansado ese día. Y dice que le respondió: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y ahí qué importante, ¿no? Porque Esaú sintió que iba a morir. Esaú sintió que ya no quería esa primogenitura, que ya no le servía esa bendición. Sintió que ya no servía esa bendición que Dios le había dado. Él ya no quería tener esa bendición sobre su vida. ¿Pero por qué? Pensaba yo, ¿no? Y ciertamente Dios me mostraba que Esaú le gustaba cazar, él era un buen cazador, se dedicaba a eso y dedicaba su tiempo a eso. Entonces, por lo cual su padre lo amaba, porque él cazaba. Entonces, a mí esto me mostraba que Esaú se preocupó tanto por hacer lo que a él le gustaba y por complacer a su padre terrenal, que dejó de preocuparse por lo que Jehová le había dado. Dejó de preocuparse por la bendición que Jehová le había dado, porque Jehová lo había elegido a él para ser el primogénito, y ciertamente no su padre Isaac, porque Isaac no eligió quién iba a nacer primero, pero sí Dios eligió eso. Entonces él se preocupó tanto por complacer a su padre, que pensó que el día que él no pudiera complacerlo, su padre ya no lo iba a amar. Él pensó que quizás que su vida estaba terminada en el momento que él ya no podía complacer lo que a su padre terrenal tanto le gustaba. Entonces, esto me mostraba a mí que quizás recibimos nosotros la bendición de parte de Dios. Recibimos esa bendición, Dios nos da la bendición, ¿no? Pero quizás nosotros nos preocupamos demasiado en complacer a los demás, en complacer a la gente en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cualquier lado. Nos preocupamos por complacerlos a ellos, por agradarles a ellos y porque ellos nos amen, ¿no? Y ciertamente cuando no podemos, como tuvo Esaú en un día, él no consiguió nada, él no cazó nada. No lo dice aquí, pero él volvió cansado y volvió pidiendo comida. Entonces entendemos que él ese día había tenido un día malo, no había logrado cazar nada, no había logrado en ese día conseguir el alimento, ¿no? Con lo cual él volvió muy cansado, él volvió cargado, atribulado, él volvió en su corazón constrictado, seguramente pensando que su padre ya no lo amaría,
pensando que su padre ya no lo amaría porque él no había traído el alimento, pensando que este sería el fin de su vida, ¿no? Que este sería el fin de su historia. Quizás muchas veces cuando nos encontramos cansados, cuando nos sentimos abatidos, cuando sentimos que ya no conseguimos lo que antes conseguíamos y que aquello que le estamos dedicando tanto tiempo en hacer no nos da el resultado, o quizás hoy no nos dio el resultado que esperábamos y que no podemos complacer a quien tanto nos importa complacer y a quien tanto nos importa que nos ame, sentimos que en este momento ya nada es importante, sentimos que todo lo que recibimos de parte de Dios no es tan importante, que es más importante ese momento. Es tan grande la confusión y el dolor que sentimos en ese instante por no poder complacer a aquella persona que amamos, que sentimos que lo que Dios nos dio ya deja de tener tanta importancia, porque estamos poniendo más importancia en complacer a la persona, en ser agradable a la persona. Con esto vemos entonces que Esaú le dice a su padre, le dice, ¿de qué me serviría? Le dice a su hermano, ¿de qué me serviría la primogenitura si ahora tengo hambre? Si no conseguí nada, si no pude complacer a mi padre, no pude darle aquello por lo cual él tanto me amaba, ¿no? Y entonces él decide en este tiempo, en este día, en este momento, él toma una decisión, la cual lo va a afectar a lo largo de toda su vida, en todos los días de su vida. A veces tomamos decisiones en un momento que nos afectan de continuo, nos afectan para siempre. Son decisiones que nos van a afectar a lo largo de todos nuestros días. Que las tomamos en un momento quizá de tristeza, en un momento de angustia, en un momento de dolor, en un momento que no nos sentimos realmente bien, tomamos esta mala decisión, ¿no? Tenemos a menos aquello que Dios nos dio. Por eso qué importante, ¿no? El poder estar callado y el poder escuchar y el poder pensar antes de hablar, el poder pensar antes de hacer, el poder pensar antes de decir, ¿no? Qué importante que es el estar callado, el guardar silencio, el meditar, el examinar la situación, el poder aprender y tomar a conciencia, ¿no? Cada cosa que decimos y cada cosa que hacemos, porque son realmente cosas importantes, cosas determinantes. Y a mí esto me mostraba y me decía que todos recibimos la bendición de parte de Dios, ¿no? Porque todos recibimos una familia, todos recibimos un ministerio, todos recibimos una bendición de parte de Dios que Él nos está dando a nuestra vida para que nosotros desarrollemos, para que nosotros tengamos, para que nosotros podamos trabajar en esto, para que nosotros podamos compartir, ¿no? Con otros y que podamos ser de bendición y que podamos avanzar y crecer. Porque uno crece en el ministerio, uno crece en la familia, uno si es buen administrador de lo que Dios le da, crece en eso, crece en tus hijos, crece tu matrimonio, crece tu familia. Y entonces recibimos esta bendición de parte de Dios, pero quizás nos preocupamos más en agradar a ellos, a la familia, quizás más en agradar a las personas en el ministerio, que en agradar a Dios. Nos preocupamos más en esto. Y entonces vemos cómo recibimos la bendición, pero esta bendición que recibimos nos trae una gran responsabilidad, porque la bendición trae responsabilidad. Cuando vos recibís la bendición de tu familia, la bendición de tu ministerio, tenés una responsabilidad sobre esto, sobre la familia, sobre la casa, sobre tus hijos. Tenés una responsabilidad sobre el ministerio, adquirís una responsabilidad. Cada bendición tiene una responsabilidad que tenés que llevar adelante. Y entonces llega el día malo, como le llegó el día malo a Esaú, llegó el día malo a él, el día que no había cazado nada, el día que él creía que su padre ya no lo amaría, el día que él sentía que quizás desagradaría a su padre, que quizás su padre se sentiría enojado con él porque él no trajo el alimento. Entonces llega el día malo y en este día malo uno quiere renunciar a la responsabilidad. Queremos renunciar a esa responsabilidad. Queremos renunciar a nuestra familia, renunciar a nuestro matrimonio, renunciar a nuestro ministerio, simplemente porque tenemos un día malo, porque sentimos que ya dejamos de agradar, porque sentimos que ya no nos van a amar. Pero no es así, porque el padre, yo creo que su padre lo seguiría amando igual.
por más de que en ese día él no haya cazado nada, por más que en ese día no haya llevado nada a la casa. Su padre terrenal, Isaac, lo iba a seguir amando. Y la bendición de Dios iba a seguir estando sobre su vida, porque él iba a ser el primogénito como ya lo era. Pero vemos cómo en el día malo es cuando tomamos malas decisiones, decisiones que determinarán el resto de nuestra vida y el resto de las cosas que hemos de hacer, y si llevaremos a cabo el cumplimiento de lo que Dios tiene, ¿no? Y vemos cómo él en este día malo renuncia a su bendición, renuncia a su responsabilidad, porque es más importante lo que siente, es más importante la tristeza que siente, es más importante el cansancio, es más importante el hambre, y lo cambia por un plato de guiso, por un plato de comida, por algo tan efímero, ¿no? Por algo tan que se termina en un instante, algo que te sacia solo en un momento. Y muchas veces nos ocurre esto, ¿no? Que por algo tan simple y algo que solo nos va a durar un momento, es ahí cuando cambiamos cuando buscamos cambiar aquello que Dios nos dio, buscamos dejar la bendición que Dios nos dio, buscamos vender nuestro matrimonio, vender nuestra familia, vender nuestro ministerio a cambio de un plato de guiso, truequearlo. El plato de guiso puede ser cualquier cosa en tu vida que vos estés pensando en hacer, en tomar la decisión, en tomarlo como una opción válida y dejar de lado aquella bendición, aquella responsabilidad que tenés sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio. Ciertamente, el hombre busca renunciar a esta responsabilidad, porque queremos la bendición, queremos tenerlo, pero no queremos la responsabilidad. Queremos la familia, queremos el ministerio, pero no queremos la responsabilidad de cuidarlo, la responsabilidad de trabajar, la responsabilidad de invertir nuestro tiempo, de invertir nuestro dinero, nuestra finanza, nuestra economía, de invertir nuestros días, de invertir nuestra fuerza. El hombre siempre busca recibir la bendición y tener la bendición y conservar la bendición. El hombre busca y espera que esto avance, ¿no? Una vez que recibe la bendición de parte de Dios, nos sentamos a esperar y que vengan, ¿no? Las cosas, que vengan los frutos de aquella bendición que Dios nos ha soltado, ¿no? Nos sentamos a esperar que la bendición siga, que la bendición avance y que la bendición crezca. Pensamos que es así como funciona. Y ciertamente no, porque recibimos la bendición de parte de Dios, recibís la promesa, Dios te habla y te dice qué es lo que va a hacer con vos, qué es lo que va a hacer con tu familia, qué es lo que va a hacer en tu casa. Y ciertamente tenés la promesa de parte de Dios para todos los días que quedan de tu vida. Y hasta vos lo podés visualizar y podés ver aquella promesa concretada. Pero cuando llega el día malo querés renunciar a esa responsabilidad, querés renunciar a todo aquello que Dios te dio, no querés esforzarte, trabajar, no querés tener la responsabilidad de cuidarlo, la responsabilidad de invertir en ello, la responsabilidad de tener que trabajarlo, ¿no? Qué importante que es que cuidemos la bendición que Dios nos da, que entendamos que la bendición que Dios nos da conlleva una gran responsabilidad. La bendición de la familia, la bendición del ministerio, tenemos una gran responsabilidad, con lo cual tenemos ciertas obligaciones que cumplir con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro ministerio. Tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con cada cosa, tenemos que cuidar aquello que Dios nos dio. Porque ciertamente en el día malo vemos como Esaú lo tuvo por menos la bendición que Dios le había dado, tuvo por menos todo aquello que él iba a recibir, todo aquello que estaba preparado para él, grandes promesas, grandes naciones, toda aquella riqueza, todo aquello que el Padre iba a depositar sobre él cuando al Padre le toque partir. Él iba a ser el que iba a tener que administrar todo aquello que el Padre le iba a dejar. Y simplemente en un día malo, simplemente por no haber
tenido ese día el resultado que él esperaba, en ese día malo vendió todo, cambió todo, dejó todo, tomó una decisión que le iba a costar el resto de su vida, y que el resto de su vida él se iba a arrepentir de este momento, él se iba a arrepentir de esta decisión. Qué importante que es entender esto, ¿no? Que cada decisión que tomamos es importante. Por lo tanto, cada decisión que tomamos influye en nuestra vida, influye en la vida de nuestra familia, influye en nuestro futuro. Qué importante es que entendamos entonces que nadie tiene que tomar la decisión por vos y por mí, sino que somos nosotros mismos quienes tenemos que decidir cada cosa. Porque muchas veces dejamos nuestra decisión en manos de otros. Dejamos que otro elija por nosotros, que otro determine por nosotros. Dejamos que otro marque nuestro destino con las decisiones que ellos toman. Dejamos que los demás decidan y no tenemos a cuenta que lo que ellos decidan puede afectar nuestra vida, nuestro futuro, nuestro destino. Puede ponernos un límite, puede cambiar nuestros planes. Importante es que entendamos que nosotros somos los que debemos decidir. Nosotros somos los que debemos tomar la decisión. Y que esta decisión puede cambiar tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus hijos. Por eso es importante en el día malo no renegar de la bendición que recibiste. No renegar de la responsabilidad que esa bendición te lleva. No pensar en agradar tanto al hombre, sino pensar en agradarle a Dios. Pensar que Dios te lo dio y que Dios lo va a sostener para vos aquello que te dio. Porque muchas veces, quizás en tu trabajo o quizás en tu familia, vos ves cómo vos estás debajo de los demás, ¿no? En tu trabajo estás debajo de un supervisor, debajo de un jefe, y vos ves cómo ellos toman decisiones sobre tu vida, sobre tu horario, sobre tu actividad, sobre tu entrada, tu salida, sobre los días que tenés que trabajar, los horarios que tenés que trabajar, y ellos determinan qué hacer con vos, determinan dónde ponerte, dónde sacarte, y vos sentís que dependés de ellos y que tenés que hacer lo que ellos te dicen, y quizás lo que ellos te dicen te genera más plata o menos plata, y quizás es hasta bueno lo que te dicen, pero de repente te das cuenta que eso empieza a alterar tu vida, empieza a alterar lo que vos ya habías planeado hacer. De repente te das cuenta que tenés que trabajar más horas, estar más tiempo, que ya no podés hacer las actividades que habías planeado hacer, que ya no podés congregar, que ya no podés cumplir con ciertas tareas que era responsabilidad tuya cumplir, porque Dios derramó una bendición sobre tu vida y vos tenés responsabilidades con las cuales cumplir, porque esta bendición trae responsabilidades. Y entonces vos te das cuenta que las decisiones que ellos toman van a alterar tu vida, van a alterar el cumplimiento sobre tus responsabilidades. Y entonces vos ahí te sentís en una encrucijada, porque sentís que tenés que cumplir, empezás a sentir que dependés de ellos, que dependés de tu trabajo, que dependés de tu economía, que dependés de tu finanza, que dependés de un supervisor, de un jefe, de una persona, de las decisiones que ellos tomen, y te sentís atado quizá al trabajo, al sueldo, te sentís atado a la economía, sentís que ellos te tienen atado, ellos piensan que vos estás atado a ellos. Ellos se olvidan que uno depende de Dios, que vos y yo dependemos de Dios, no dependemos de lo que los hombres determinan, no dependemos de lo que ellos hagan, porque Dios nos va a bendecir en cada decisión que tomemos, siempre y cuando la prioridad sea Dios, siempre y cuando la prioridad sea servirle a Dios, caminar en su voluntad. Por eso es importante que entendamos que cada decisión que tomamos la tenemos que tomar nosotros, sabiendo que Dios nos bendijo y que esta bendición tiene una responsabilidad sobre nosotros. Es importante que tomemos las decisiones, las determinaciones, y que entendamos que cada decisión que tomamos va a marcar nuestra vida a partir de hoy en adelante. Quiénes seremos y dónde estaremos. Lo que elijamos hoy va a determinar dónde estaremos parados el día de mañana, a dónde llegaremos, hasta dónde avanzaremos, qué es lo que haremos de nuestra vida, de nuestro destino. Porque vemos que Esaú, en un día malo, en un día que no había obtenido el resultado, cómo él tomó una decisión que afectó el resto de su vida y afectó la historia. Ciertamente toda la historia se vio afectada por la decisión que él tomó, por la decisión de tener a menos la bendición.
por la decisión de tener a menos lo que Dios le había dado, por la decisión de renunciar a su responsabilidad. Qué tremendo, qué tremendo. Porque ciertamente todos queremos, muchas veces queremos la bendición, como hablábamos hace un rato. Mientras leía esta palabra, Dios me mostraba, y como hablábamos hace un rato, Dios me mostraba al pastor Gastón, que él estaba ahí trabajando, ¿no?, en la iglesia, y esta palabra me hacía pensar en él, porque yo muchas veces escucho a muchos que me comentan y que me dicen: yo quiero ser como él, yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero hacer lo que él hace. Y yo lo veía a él trabajando ahí, como él está ahí invirtiendo su tiempo, su vida y también su economía. También invierte sus bienes en cada cosa que él compra, en cada cosa que falta. Y qué importante, ¿no?, es el entender esto, ¿no? Porque muchos decimos: yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que él hace, yo quiero ser como él es. Pero queremos recibir la bendición que él tiene, pero no queremos la responsabilidad que él tiene. Porque no queremos estar ahí trabajando, no queremos estar ahí invirtiendo nuestra economía, no queremos invertir nuestro tiempo. Y Dios me mostraba, y yo entendí que ciertamente muchos de los que invierten su tiempo no quieren invertir su economía, no quieren invertir sus finanzas. Y muchos de los que invierten su finanza o invierten algo de su economía no quieren invertir su tiempo. Nadie quiere hacer esto, nadie quiere invertir su tiempo y su economía en la obra de Dios, en su ministerio, en el avanzar. Ciertamente todos quieren la bendición, todos quieren ser y estar, pero nadie quiere invertir el tiempo, la economía. Y gloria a Dios por cada uno de los hermanos que están ahí trabajando, por cada uno de los que estuvieron y por cada uno de los que seguirán trabajando, ¿no? Por cada uno de los que se determinan a invertir su tiempo y su economía, a invertir y a tomar la responsabilidad que la bendición de Dios conlleva, ¿no? Porque es fácil el querer la bendición, porque la bendición ya está sobre tu vida. Vos ya tenés tu familia, Dios ya te dijo lo que haría con vos, con tu familia, con tu ministerio. Dios ya te habló y te dijo, y Dios te dio y te hizo probar, y conociste su gloria, y su gloria fue derramada, y su presencia fluyó a través de tu vida. Y vos conociste y sabés lo que Dios tiene para vos y qué cosas mayores aún tiene para tu vida. Pero de repente llega el momento de la responsabilidad, y cuando te llega el día malo querés abandonar todo, querés renunciar a tu responsabilidad simplemente por un plato de guiso, por algo tan trivial, por algo tan efímero, y no comprendemos la magnitud de las cosas de Dios, la importancia de las cosas de Dios, la importancia de lo que va a traer para tu vida, para tu familia, del legado que podés dejar en esta tierra si realmente te determinás a hacer las cosas bien, si realmente te determinás a avanzar, a mejorar y a cortar con todo lo que generaciones anteriores que vienen no pudieron cortar. Y no queremos la responsabilidad, queremos la bendición. Nos sentamos a esperar que entonces que esa bendición y esa promesa sobre un matrimonio glorioso y sobre un ministerio grande, nos sentamos a esperar que esa promesa llegue y que ese fruto nos caiga, ¿no? Que el fruto caiga del árbol. Y dejamos de tener en cuenta que eso nos conlleva una responsabilidad. Tenemos que trabajar la tierra, ¿no? Tenemos que, cuando el árbol va creciendo, la tierra alrededor del árbol se va trabajando, se lo riega, se lo va abonando, se va poniendo ciertas sustancias para que ese árbol vaya creciendo y siga creciendo. No es simplemente que el árbol está plantado y el árbol va a crecer y va a dar fruto por sí solo. El árbol hay que cuidarlo, hay que cuidar la tierra, hay que trabajar la tierra alrededor del árbol, hay que ir ablandando esa tierra, hay que agregar sustancias, hay que regarla, lleva tiempo, lleva dedicación, hay una responsabilidad sobre esa bendición para que pueda llegar a concretarse, ¿no?
Y cuando llega la bendición a nuestras vidas, yo demostraba que llega la bendición así a nuestra vida como la vida de Saúl, ¿no? Él era una bendición que él tuvo desde el nacimiento. Y llega la bendición tan fácil a nuestra vida que no la tenemos a cuenta, no nos damos cuenta que es realmente importante, que es realmente algo grande de parte de Dios, ¿no? Porque tenemos esta bendición y quizás nunca tuvimos nada, ¿no? Quizás nunca es la primera vez que nos acercamos al ministerio, o recién iniciamos en el ministerio, o hace poco que estamos y recibimos la bendición de parte de Dios, empezamos a trabajar, vemos cómo nuestra familia se empieza a levantar, vemos cómo nuestra casa se levanta, vemos cómo Dios quiere hacer grandes cosas y cómo comenzamos a recibir ciertas responsabilidades. Porque empezamos a trabajar en el ministerio, empezamos a trabajar en ciertas áreas, empezamos a cumplir con ciertas cosas, y empezamos a ver cómo la bendición que recibimos nos demanda un trabajo, nos demanda que hagamos ciertas cosas. Comenzamos a ver cómo ya no podemos caminar igual que caminábamos antes, que la bendición que tenemos en nuestra casa, la bendición que recibimos sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, ahora nos trae nuevas responsabilidades que tenemos que cumplir para con Dios y para con el ministerio. Y entonces vemos esto, pero ciertamente estas responsabilidades que comenzamos a ver nos empiezan a aturdir. Ya nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, nos sentimos agotados al ver las responsabilidades que la bendición que recibimos lleva. Y es ahí cuando comenzamos a caer, cuando comenzamos a querer cambiar toda nuestra responsabilidad simplemente por un plato de guiso, simplemente por algo trivial que nos ofrecen, que nos va a saciar momentáneamente, pero que no nos va a llenar para siempre y que no nos va a dejar nada, porque ciertamente algo que vos tenés hoy, que lo disfrutás en este momento, la saciedad pasa al instante. ¿Cuánto podés ser saciado vos por algo que puedas comer o que puedas tener ahora? Te va a durar un tiempo, un momento, un instante, pero no es para siempre, no es eterno, como el peso de gloria que Dios te promete sobre tu vida y sobre tu familia. Entonces, como recibimos tan fácil esta bendición, ¿no? Como llegamos, recibimos la bendición, enseguida estamos ahí y nos sentimos bien, nos sentimos parte y estamos muy contentos, muy felices, pero de repente nos damos cuenta que necesitamos cumplir con la responsabilidad. Necesitamos cumplir con todo aquello. Y esta responsabilidad comienza a agotarte, comienza a agobiarte. Y es ahí cuando querés renunciar a todo, cuando querés dejar esa responsabilidad, cambiarla por un plato de guiso sin darte cuenta que el cumplimiento de esa responsabilidad es el que vas a hacer que tu bendición siga, que vos sigas conservando la bendición que recibiste. Porque si bien la bendición está sobre tu vida, tenés que aprender que ahora hay que conservarla. Tenés que aprender que ahora es momento de conservar esa bendición. Es momento de trabajar esa bendición para que la bendición avance, para que la bendición crezca, para que la bendición continúe. Es importante entenderlo. Qué importante es entender que las cosas de arriba son más importantes, ¿no? Y que no cambiar aquello que Dios nos dio por algo tan simple como hizo Esaú. Cambió aquello que marcaría su vida, su destino, sus días, su familia, su casa, sus hijos. Lo cambió por algo tan simple y algo que solo lo saciaba a él. Fíjate qué egoísta, porque él cambió lo que era para toda su familia, lo que era para su casa, lo que era para sus hijos, lo que era para toda su descendencia. Él lo cambió por algo que solo lo saciaba a él. Solo él iba a ser saciado por ese plato de guiso. Solo vos y yo vamos a ser saciados quizá por ciertas cosas que el mundo nos ofrece o que nos ofrecen en cierto momento. Solo vos y yo vamos a ser saciados por un momento. Pero ¿qué dejamos para nuestra familia? ¿Qué es lo que queda para ellos? ¿Qué es lo que queda para tus hijos, tu descendencia, tu esposa? ¿Vamos a truncar el destino de toda nuestra familia simplemente por ser saciados nosotros en un momento, en un instante?
Fíjate qué egoísta que es la decisión, ¿no? Fíjate qué egoísta que somos a veces. Y yo veía esta historia y pensaba, ¿qué fue lo que lo llevó a Esaú a sentirse así? Quizás para mí fue el cansancio que él sentía por el llevar adelante esta tarea que tanto le gustaba, ¿no? Porque muchas veces trabajamos tanto y llevamos adelante diversas tareas o diversas cosas que nos gustan y le dedicamos tanto tiempo a esto que descuidamos otras áreas, descuidamos nuestra vida, nuestra intimidad, descuidamos de tener noción de la bendición que estamos llevando, porque nos dedicamos simplemente a trabajar y a trabajar y a trabajar, y vemos cómo es bueno el trabajar, ¿no? Pero vemos cómo él trabajaba para complacer a su padre, para que su padre lo amara, para ser el amado del padre. Muchas veces nos preocupamos tanto por trabajar para complacer a los demás, y yo veía esto reflejado en las casas, en la familia, porque muchas veces mientras trabajamos, mientras traemos a la casa, mientras llevamos lo que a los demás les agrada, mientras traemos la provisión, mientras somos la fuente inagotable del recurso para aquellos que están en la casa, todos te aman, todos te quieren, todos te aman y todos valoran lo que vos haces, o quizás te demuestran que te valoran para que vos sigas haciéndolo, pero de repente vemos que nadie de ellos se preocupa por él, que nadie se preocupa por cómo se encuentra Esaú, mientras que Esaú esté trabajando, mientras que Esaú esté trayendo la presa que cazó todos los días para que su padre coma. Nadie se preocupa, su padre no se preocupa por ver cómo se siente él, por ver qué es lo que le pasa a Esaú. No le dice, para un poco, deja de cazar tanto, quédate un poco en casa. No le dice esto, no le dice, hijo, pasá tiempo conmigo, quiero escucharte, quiero hablar con vos. No se preocupa por esto, porque ciertamente está recibiendo lo que él espera recibir y recibiendo lo que a él le sirve de parte de Esaú. Y entonces vemos como nadie se preocupa por decirle a él, para un cachito, deja esto. Qué importante que es entender entonces que vos y yo somos los que tenemos que darnos cuenta y entender cuándo es el tiempo de estar quieto y el tiempo de pensar, el tiempo de considerar, el tiempo de entender, el tiempo de ver, de observar, el tiempo de poder entender la situación. Porque si vos no te preocupás por vos mismo, si vos no te preocupás por tu intimidad, si vos no te preocupás por tus cosas, por lo que vos estás sintiendo, si vos no te preocupás por tu propia vida, por lo que vos estás sintiendo ahora, y si vos no sentís que la bendición y la responsabilidad que estás teniendo de repente se te convierte en una carga, o que ya no le podés dar el valor suficiente, que ya no le das el valor que le dabas al inicio, es ciertamente donde vos mismo tenés que considerar, parar y decir, no, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Vos y yo somos los que nos tenemos que dar cuenta cuándo es el momento de empezar a considerar, empezar a pensar, empezar a replantearnos qué es lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo nos da el fruto que esperamos. Porque quizás nadie te va a decir como nadie se lo dijo a Esaú. Qué importante que es que estemos atentos para que podamos entender y comprender qué es lo que nos pasa. Y del otro lado lo vemos a su hermano Jacob, ¿no? Que dice que es un hombre, que dice que era un hombre que estaba quieto. Yo busqué qué significaba la palabra quieto, y la palabra quieto significaba perfecto en el hebreo, significa perfecto, completo. Y nos dice que él era un hombre perfecto, completo, que le gustaba estar quieto, observar y aprender, ¿no? Y vemos cómo él la bendición que quiso, la recibió, porque supo esperar el momento, fue inteligente, esperó el momento, observó cómo era su hermano, aprendió a conocerlo, aprendió del solo verlo, aprendía. Qué importante que es entonces el estar quieto, el estar callado, el aprender, el observar, no hablar por hablar. Preferible estar callado cuando no tenés nada para decir, preferible estar callado cuando realmente no sabes del tema, preferible quedarse callado y aprender de lo que hacen los demás o de lo que dicen los demás, preferible estar callado, estar quieto, preferible estar
en un lugar que vos puedas pensar, que vos puedas meditar, porque ciertamente la mucha actividad quizás trae confusión a la mente y hace que uno se desvíe de aquello que realmente es importante. Yo creo que en este tiempo es un tiempo donde tenemos que empezar a valorar cada bendición que Dios nos dio, empezar a valorar la familia, el ministerio, empezar a valorar cada cosa que Dios depositó en tu vida, que Dios depositó en mi vida, que empecemos a valorar realmente aquello que tenemos, porque cuando no lo tuvimos, vivimos mal, cuando no lo tuvimos lo anhelamos, cuando no tuviste tu familia, cuando la habías perdido, llorabas por ella, clamabas por ella, vivías mal sin ella, y ahora que la tenés, ciertamente no la estás valorando, no estás cumpliendo con las responsabilidades que tenés que cumplir para que esta bendición continúe. Ciertamente cuando estábamos fuera de la casa de Dios, vivíamos mal, perdidos en pecado, en vicios, perdidos en inmundicia, perdidos en lo que no convenía. Y hoy en día que estás adentro, que recibiste la bendición de parte de Dios, que lograste superar muchas cosas, que Dios se glorificó en tu vida, que recibiste grandes milagros, sanidades, que Dios hizo prodigios en tu vida, que Dios restauró tu casa y tu familia, y empezás a disfrutar de las bendiciones estas. Y es importante que entendamos la importancia de esto. Es importante que comprendamos que las bendiciones que Dios nos dio es algo realmente grande, algo glorioso, que no lo tengamos a menos. Es importante recordar de dónde Dios nos sacó, ¿no? Y en qué situación estábamos antes, y cómo padecíamos cuando no teníamos lo que hoy tenemos. Porque ciertamente cuando no valoramos la bendición que Dios nos dio, es ahí cuando empezamos a dejar de lado nuestras responsabilidades. Empezamos a dejar de lado las responsabilidades que hacen que la bendición avance, que la bendición crezca. Yo creo que es un tiempo en el que tenemos que darle la importancia real que cada bendición que Dios te dio a tu vida. Es un tiempo que tenemos que tomar las bendiciones como lo que realmente son, de darle la importancia a Dios, de darle la importancia a la obra que Dios hizo, de darle la importancia a todo lo que Dios hizo en tu vida, en tu casa, en tu familia, y que empecemos a cumplir con las responsabilidades, que dejemos de estar queriendo cambiar las responsabilidades que Dios nos dio por bienes efímeros, por pequeñas cosas que el mundo, que la vida nos ofrece. Porque ciertamente mucha gente, muchas personas quieren la bendición que vos tenés. Muchos quisieran tener tu familia, muchos quisieran tener tus hijos, muchos quisieran cantar como vos, muchos quisieran hacer lo que vos hacés para Dios, la bendición que Dios te dio, el don que Dios te dio, el talento que Dios te dio. Mucha gente quisiera tenerlo, y sin embargo Dios te lo dio a vos. Dios te eligió a vos para bendecirte con esta familia, bendecirte con este hijo, bendecirte con lo que estás teniendo. Dios te eligió a vos, me eligió a mí, habiendo tanta gente que lo quisiera, tantos que quisieran tenerlo, tantos que quizá no lo tienen, y vos y yo lo tenemos, y no lo tenemos, no le damos el valor suficiente a la bendición. No entendemos que esta bendición que hemos recibido requiere una responsabilidad, requiere que seamos responsables, que cumplamos con lo que Dios nos ha pedido para poder seguir caminando en esta bendición. En este día yo declaro que es un tiempo en que comenzamos a darle la importancia a cada cosa que Dios nos dio, sea mucho, sea poco. Sea mucho, sea poco, porque quizás para vos es poco lo que tenés, quizás cuando atravesamos ciertas circunstancias, ¿no? Y hay veces que no podemos elegir lo que queremos comer, y que nos toca comer quizá lo que haya, lo que se pueda, lo que quizá alguien nos comparta, lo que nos den, y tenemos a menos esta bendición y nos sentimos mal en este tiempo, pero no entendemos que ciertamente es una bendición ya el hecho de poder comer algo, y quizás hay muchos que ni siquiera esto poco que tenemos ellos lo puedan tener, y tenemos a menos lo poco que Dios nos da,
lo poco que tenemos en este tiempo es nada para nosotros. Y ciertamente no es nada. Simplemente quizás sea poco. Pero hay que ser fiel a Dios en lo poco o en lo mucho. Porque Dios nunca te deja sin nada. Absolutamente nada. Porque sea mucho o sea poco, siempre Dios te da algo. El problema es que cuando es poco, nosotros no lo tenemos a cuenta. Cuando es poco, no nos conformamos. Cuando es poco, no lo valoramos. Cuando es poco, para nosotros es nada. Entonces, Dios no nos puede dar mucho, Dios no nos puede dar más, porque para nosotros es poco. Para nosotros este poco es nada. Entonces Dios dice, te di un poco. Lo valoraste como si fuera nada. ¿Cómo te puedo dar más? Tenemos que aprender a ser agradecidos y a valorar lo poco como lo mucho. Y aprender que poco no es nada. En el nombre de Jesús. Así que yo creo que es un tiempo nuevo, un tiempo distinto. Es un tiempo donde la bendición que Dios te dio, la bendición que Dios soltó sobre tu vida, vos y yo vamos a empezar a cumplir y a caminar cumpliendo estas responsabilidades que tenemos, cumpliendo con cada cosa, valorando esta bendición, valorando lo que tenemos, sea mucho, sea poco, en este tiempo. En el nombre de Jesús, yo doy gracias a Dios por tu vida, doy gracias a Dios por vos que estás del otro lado, doy gracias a Dios por tu familia, doy gracias a Dios por tu trabajo, por tu casa, por tu techo, doy gracias a Dios por tus hijos, doy gracias a Dios por cada padre, por cada madre, por cada abuelo, en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por su palabra que nos enseña, que nos guía, que nos orienta, que nos encamina y que nos da la certeza de cuál es el camino y de qué es lo que tenemos que elegir y de cómo tenemos que caminar realmente, que nos enseña que podamos realmente valorar todo aquello que Dios nos dio, que podamos realmente tener a consideración que no somos merecedores de nada, en el nombre de Jesús, porque muchas veces sentimos que somos merecedores, sentimos que merecemos más, sentimos que merecemos algo, que merecemos títulos, quizá honores, sentimos que merecemos aplausos, sentimos que merecemos más gratificación de parte de los demás, sentimos que merecemos más, pero ciertamente no merecemos nada, no merecemos ni siquiera lo que hacemos, ni siquiera merecemos hacer lo que hacemos. ¿Me entiende lo que le digo? Quizá usted siente que por cuanto usted trabaja, usted merece que los demás lo amen o que los demás le sean agradecidos. ¿Y cómo vamos a merecer ser que nos amen por eso si ni siquiera merecemos hacer lo que hacemos? Ni siquiera merecemos tener el trabajo que tenemos, ni siquiera somos merecedores de hacer lo que estamos haciendo. ¿Cómo entonces vamos a ser merecedores de los aplausos por lo que hacemos, si ni siquiera merecemos hacer el trabajo que estamos haciendo? No sé si me entiende lo que le digo. No merecemos ni siquiera lo que hacemos, ¿cómo vamos a merecer el galardón por aquello que estamos haciendo? Si todo es por gracia, todo es porque Dios nos permite que lo hagamos. Todo es porque Dios nos ha dado algo para hacer, Dios nos ha dado un don, nos ha dado un talento, quizás para hablar, quizás para cantar, quizás para diferentes cosas, para enseñar. Todos tenemos algo que hacer. Hemos recibido una bendición de parte de Dios con la cual le seremos útiles a los demás, con la cual grandes cosas se manifestarán en nuestras vidas por medio de la presencia de Dios. Pero es importante que comprendamos que estas bendiciones tienen una gran responsabilidad sobre tu vida y sobre la mía. En el nombre de Jesús, gracias Señor por esta palabra, gracias Señor por este día, gracias Dios mío, gracias Señor. Bendecimos y saludamos a cada uno de los hermanos que se estuvieron conectando. Disculpen el tema de la transmisión que se cortó y que gracias a Dios pudimos conectarnos nuevamente. Le mandamos saludos a todos los que están trabajando allí en el Ministerio Dios está aquí. Seguramente ya hayan terminado porque hoy hay culto, hoy hay Santa Cena. Así que los invitamos a que puedan estar acercándose en este día.
Saludamos a Yasmín, a cada uno de sus hijos. Saludos a cada uno de los hermanos que escuchan este programa, a uno de los hermanos que comparten con nosotros día a día. Le mandamos saludos a Pablo Ovejero y bendecimos a cada uno de ustedes en este nuevo día. Que tengan un día más que bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Que tengan un domingo en familia, que puedan disfrutar de este domingo, que puedan disfrutar de cada cosa que Dios les dio, de cada bendición que tienen en su casa, que puedan disfrutar de cada bendición. En el nombre de Jesús, sea mucho o sea poco, que podamos disfrutarlo con un corazón contento y agradecido, y que podamos entender que cada una de estas bendiciones nos lleva a una gran responsabilidad. En el nombre de Jesús yo te agradezco por haber estado aquí del otro lado, por haber estado compartiendo en este día domingo. Te agradezco, te bendigo, me despido de vos. Será hasta la próxima, nos vemos esta noche en el culto. En el nombre de Jesús, amén. Saludos a todos y hasta la próxima.